Muy buenos días. Estamos en la evaluación del tercer año del gobierno del presidente Gustavo Petro. Justamente vamos año por año. Ayer hablábamos con Roy Barrera sobre ese primer año, ese primer momento en el que los discursos inaugurales de este mandato daban una pista de hacia dónde iba. Hoy estamos con el exdirector de Planeación, Jorge Iván González, porque allí reposó el plan de desarrollo. Allí fue ese primer gobierno, ese primer gabinete en donde reposó un poco esa idea del gobierno de Petro hacia el gobierno Potencia Mundial de la Vida, así se llamaba. Buenos Colombia, días. Potencia Mundial de la Vida. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, hablemos un poco de cómo fue ese momento, el inicio de la construcción desde la Planeación Nacional, desde el DNP, que es ese departamento tan importante del que se habla de ejecución, desde donde se planea realmente cómo va a ser el gobierno. ¿Cómo fue ese momento, bueno, del inicio? Sí, no, para comentar, obviamente el plan de desarrollo es un proceso complejo. Primero está como punto de referencia el programa de gobierno. Después hicimos, para recordarles, los diálogos regionales vinculantes, que fue un ejercicio que nunca se había hecho. Oímos los comentarios del Consejo Nacional de Planeación, oímos las propuestas de los distintos gremios, de los ministros, de la sociedad civil, y terminó el proceso en el Congreso. Fue un ejercicio, yo diría, el plan de desarrollo con mayor participación que había en el país. Ese fue un proceso muy interesante que nos permitió mejorar muchísimos artículos y tener una hoja de ruta que yo creo que es bastante buena. ¿A usted le ayudaba un poco ese primer gabinete? ¿Cómo era el ambiente al interior del gobierno en ese momento? No, realmente era un espacio de discusión muy bueno. Yo creo que fue un trabajo colectivo en donde participaron los ministros. Todos los ministros hacían propuestas para el plan de desarrollo, artículos. Los congresistas nos presentaron 5.000 proposiciones. Todo ese proceso de filtro, de selección, pues creo que es un proceso muy interesante en el que participaron activamente los ministros. Hubo un primer momento de recepción, digamos, de buena recepción, si se quiere, por parte del mismo presidente de este plan de desarrollo. Insistió mucho él en su gabinete en ese momento de la necesidad, por supuesto, de implementarlo. Pero entiendo, y usted me contará, que eso fue dando como un proceso un poco más complejo y se fue enredando esa aceptación del presidente, que no estaba muy contento. El plan de desarrollo tiene una idea que es excelente, que es Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Es el primer plan de desarrollo que le da tanta fuerza a lo ambiental, que coloca lo ambiental en el primer lugar, porque esa era la intención original del gobierno, la intención original del presidente, decir, Colombia tiene unos activos ambientales que son patrimonio de toda la humanidad. La Sierra Nevada no es de Colombia, es de la humanidad. Yo creo que en eso avanzamos bastante. Hay unas propuestas estratégicas del plan que desgraciadamente no avanzan al ritmo que uno quisiera. Yo lo resumiría en 3 grandes propuestas. La primera es el catastro multipropósito, que es la modernización del sector agropecuario. Colombia tiene un sector agropecuario que necesita ser modernizado, y el primer paso para que los televidentes, los oyentes, yo creo que el primer paso crucial es el catastro, es decir, cuál es la vocación de los suelos, en qué se están utilizando ahora, ver cómo se reforma toda la estructura del sector agropecuario para a partir de allí determinar ya como instancia última la fiscalidad, los impuestos prediales, pero sobre todo el catastro es para ordenar el territorio. Ese es el primer mensaje durísimo del plan de desarrollo. El segundo mensaje importantísimo del plan de desarrollo es el registro universal de ingresos, que nos permitirá eliminar los estratos, eliminar los formatos de SISBEN, etcétera, y tener un continuo del ingreso de todas las personas para saber quiénes deben declarar y pagar impuestos y quiénes deben recibir subsidios. Ese es el segundo elemento estructural del plan. Y el tercer elemento estructural es lo que nosotros llamamos el presupuesto por programa. El presupuesto por programa es ordenar el presupuesto en función de programas estratégicos para no dispersar los recursos. Esos son los 3 temas centrales que, a pesar de lo potentes que son
para transformar las estructuras de este país, el gobierno no les ha dado la fuerza que uno quisiera que les diera, y en los tres vamos muy atrasados. En los tres grandes temas estructurales realmente no hay un esfuerzo por desarrollarlos. Por un problema de ejecución, de conceptualización de esa ejecución, por la capacidad del equipo. Son las dos cosas. Es un problema de que aceptemos que la modernización del sector agropecuario pasa por el catastro. El catastro, nosotros le pusimos una meta del 70% en el plan de desarrollo, 660 municipios. En este momento el catastro está en el 28-30%, no hemos llegado a la mitad de los que nos propusimos en el plan. Hay unas dificultades técnicas enormes, pero yo creo que esa meta hay que mantenerla. El gobierno siguiente debe mantener la importancia del catastro. El registro universal de ingresos, yo no entiendo por qué, siendo un tema tan crucial, no se ha mantenido. Mire, por mala estratificación, porque mucha gente que aparece en estrato 2 o 3 ya tiene suficientes recursos y no debería estar en estrato 2 y 3. Por mala estratificación, Colombia está pagando 6 billones de pesos año por subsidios. Entonces, es muy importante avanzar hacia el registro universal de ingresos. Y lo tercero, que es clave, es el tema de presupuesto por programa, que ese nadie le ha prestado atención. El presupuesto por programa está completamente abandonado. Entonces, en lugar de grandes proyectos estratégicos, lo que tenemos son un montón de pequeños proyecticos y algunos con niveles de ejecución muy bajitos. En el promedio hemos tenido ejecuciones del 80-85% en los 2 años anteriores. Entonces yo creo que a eso le ha faltado mucha fuerza. Ayer hablábamos sobre la importancia para el gobierno del presidente Petro de las reformas y de todo lo que había sido su trámite en el Congreso. Pero este es el momento para hablar entonces ya de esa ejecución desde los ministerios. El presidente vive jalándole las orejas a los ministros, diciendo que no está cumpliendo con su programa de gobierno, que no ejecutan un poco su trabajo y su voluntad para llevar el gobierno hacia ese escenario que él quiere. ¿Qué es lo que pasa dentro del gobierno? Primero, unos cambios en el presupuesto que son muy importantes. Por ejemplo, al Ministerio de Agricultura le dio mucha plata. Sí. El Ministerio de Agricultura en el 2024 tenía 9 billones de pesos, porque, como les digo, ese afán de poner en práctica los acuerdos de La Habana que están en el plan de desarrollo, de modernizar el sector, entonces el ministerio tenía 9 billones y ejecutó 5. A algunos ministerios les fue mejor en la ejecución, pero en general la ejecución es compleja porque este es un país muy enredado. La administración pública colombiana es muy compleja y sobre todo la relación del gobierno central con las alcaldías y con la gobernación. A mí me parece que hay falta un trabajo enorme para que los proyectos se puedan hacer de manera concurrente, es decir, que el gobierno nacional trabaje con la alcaldía y gobernadores. Entonces eso ha dificultado mucho la ejecución y no hemos entendido que usted necesita grandes equipos, llamémoslo así, tecnocráticos, sin darle al sentido tecnocrático. A veces hablamos de tecnocracia de una forma peyorativa, pero no, tecnocracia es entender la complejidad del Estado colombiano y las dificultades del Estado colombiano. Primero, para integrarse entre ministros. Nosotros propusimos en el plan de desarrollo unas transformaciones que obligaban la integración entre ministerios y sobre todo la integración del gobierno nacional con las alcaldías, gobernaciones, la articulación entre gobernaciones, la articulación entre alcaldías. Todo eso es de una complejidad enorme. Claro. Entonces usted necesita unos equipos tecnocráticos que entiendan la dificultad de manejar el Estado colombiano. ¿Qué tanto hoy, viendo que estamos empezando ya el 4º año del gobierno, el último año, qué tanto ha pesado un poco la idea de no hemos gobernado en 200 años, es la primera vez que gobernamos, por eso estamos un poco probando, ¿no?, con algunos funcionarios, equipo, pero qué tanto esa complejidad de estructura del Estado para echarla a andar en esa pesadez, digamos, de estructura que tiene, se necesita la experiencia y el recorrido, es decir, ¿por qué obviar una cosa si se necesita finalmente para lograr otra? Sí, en parte es eso, pero Colombia ya tiene una experiencia de equipos técnicos muy buenos. De Planeación Nacional, como usted decía al principio, tenía unos equipos técnicos, Ministerio de Hacienda. Es decir, realmente usted se encuentra con equipos técnicos bastante buenos.
Otra cosa es cambiar las direcciones, porque si las direcciones son respetuosas de los equipos técnicos se puede avanzar. Y los funcionarios a mí me parece que son bastante amables. Si usted llega a Planeación Nacional, obviamente el 80-90% de la gente es personas que ya tienen experiencia, y yo lo que sentí en Planeación es que los equipos técnicos reaccionan bastante bien. Si usted les dice, miren, Sí. vamos a mirar todo desde el lado de la geografía, vamos a mirar todo desde esta perspectiva, porque llegó un nuevo gobierno, en general yo creo que hay respuesta. Yo no creo que sea tan complicado mover los equipos técnicos. Si usted llega al Ministerio de Hacienda... De alguna manera por eso funciona, ¿no? Claro, yo Claro, creo que el país ha tenido una capacidad técnica y una formación técnica y profesional muy buena. Entonces yo creo que en parte es eso, pero en parte también es el desespero. A ver, ¿cómo es eso? El desespero es que cuando yo digo, mire, tenemos que dar el catastro multipropósito, pues el catastro multipropósito es un proceso y usted no puede esperar resultados inmediatos. Cuando yo digo registro universal de ingresos, hay que hacer unas pruebas en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla. Entonces uno entiende que los gobernantes se angustien porque no tienen resultados inmediatos, pero estos cambios estructurales requieren mucho tiempo. Es que pongan ustedes a pensar en el problema de titulación de tierras en el país, definir hasta dónde llega el baldío, definir qué es un páramo, hasta dónde es el páramo. Usted tiene unos ambientalistas más radicales que le dicen que el páramo está más abajo, otros menos radicales. Todo eso es un lío. Saber que esta tierra es para agricultura y por qué tiene ganado. Ver cómo entonces el ganado deja de estar en ese sitio y cómo se hace un ganado que sea en lugar de extensivo silvopastoril. Todo eso es un lío. Entonces usted necesita unos equipos muy potentes y eso toma tiempo. Lo que creo yo es que este plan de desarrollo van a dar mensajes no solo para este gobierno y no para los gobiernos que vienen, porque son mensajes de cambio estructural muy, muy profundos. Y entonces el gobernante no se debería desesperar, pero los gobiernos yo creo que todos se desesperan. Bueno, de todas formas, hemos tenido un cambio, digamos, de estilo en la medida que el presidente Gustavo Petro ha decidido televisar y hacer públicos los consejos de ministros, y muchas veces en esos largos discursos del presidente pues suscita todo tipo de comentarios alrededor de los gobiernos y alrededor de sus ministros y alrededor de la ejecución misma. Sin embargo, se vuelve un poco una voz a voz decir que es que el presidente tiene una especie de caos dentro de su gabinete y dentro de su manera de poner a andar la ejecución. Hay porcentajes, y ellos reclaman también, con toda razón el gobierno y sus funcionarios, que se reconozcan cosas que han hecho. ¿Qué reconocería usted en función de todo este tiempo que se ha acumulado con todo esto que venimos hablando de la dificultad? El gran cambio de este gobierno, Sí. el gran cambio es el cambio de lenguaje. Yo sí creo que el presidente de este gobierno han puesto a pensar el país en términos muy distintos. Mire, poner la geografía y el tema climático de primero, Sí. eso es un cambio en toda la concepción de la planeación. Nunca en la planeación de Colombia habíamos dicho que el tema del ordenamiento del territorio, que el tema del agua eran fundamentales. Además, el tema del ordenamiento del territorio tiene que ver con la guerra, tiene que ver con lo que está pasando con minería ilegal, con coca. Entonces yo creo que el primer gran logro del gobierno fue el cambio de perspectiva, el cambio de lenguaje. Y yo en eso creo que la sociedad avanza si empezamos a hablar distinto. Yo confío mucho, pues toda la vida docente, yo digo, si usted habla distinto, ya empieza a actuar distinto. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que ha habido reformas en el Congreso importantes. La reforma, primero, la primera reforma tributaria. Yo creo que la próxima reforma tributaria tiene que ser territorial. Ajá. Volviendo a este tema de los territorios, yo creo que la próxima reforma tiene que ser territorial. Incluir el gobierno nacional y los territorios en la reforma tributaria. Entonces yo creo que ese fue un gran logro. El plan de desarrollo, evidentemente, yo lo defiendo como un gran logro. La reforma pensional yo creo que fue bastante buena. Fíjense que la reforma pensional era la que estaban pensando, llamémoslo así, distintos analistas. Claro, estaba aplazada por años. Entonces se logró eso y se logró la reforma laboral, que me parece bastante buena. Lo que hace falta ahora es que el gobierno
tome en serio la ley de competencias. Eso le iba a preguntar, porque ese fue un cambio constitucional, un acto legislativo, y falta la ley de competencias para que lo ejecute, como usted decía, para los territorios. Esa autonomía regional que se conceptuó, digamos, además de una manera un poco conflictiva también, porque hubo muchos opositores diciendo el país va a quedar desfinanciado. ¿Cómo va esa ley? Sí, el acto legislativo es la participación de los gobiernos, de las entidades locales, municipios y departamentos en los ingresos corrientes de la nación. Estaba más o menos en 24%. La idea es ponerle en 39.5%. Sí. Entonces, ¿qué dijo el acto legislativo? Vamos a pasar de 24 a 39.5%. Sí. Pero para eso es necesario que primero se definan las competencias. Es decir, no vamos a pasar al 39.5% sin definir competencias. Entonces, yo espero que el gobierno le dé mucha fuerza a la discusión sobre la ley de competencias, porque es un reordenamiento total del Estado. Entonces, primero que se debe hacer, definir otra vez las categorías de municipios. Colombia ha cometido el error de tener en categorías 5 y 6, en lo que llamamos categoría 6, más de 900 municipios. Entonces, no hay una diferenciación. La propuesta que ha hecho la Federación de Departamentos, que hizo la misión de descentralización, que también la comparte Planeación, es hacer una nueva tipología de municipios. Hablemos de lo que significa estar 5 o 6, que tiene básicamente que ver con el tamaño y la asignación presupuestal o lo que recibe también desde el presupuesto nacional. Sí, esa categoría son sobre todo categorías de población y de capacidad institucional, pero lo que se está proponiendo, como le digo, Federación de Departamentos, la misión de descentralización que se hizo en Planeación, es empezar a mirar geografía, es decir, no acumular a los municipios en una categoría por población, sino mirar desde el punto de vista de geografía qué hay. ¿Qué hay? Es decir, la Amazonía es Leticia es completamente distinto a cualquier población del Chocó. ¿Por qué? Porque el uno tiene el río Amazonas, el otro tiene el río Atrato. Entonces, empezar a mirar eso. Y entonces, para la distribución de recursos, hay un elemento central, es que estas ciudades que consumen agua, que están utilizando, por decirlo así, los recursos naturales, tienen que financiar a la Amazonía, a la Orinoquía y al Pacífico. Ese es un cambio muy importante que yo espero que se discute en el Congreso. El temor que yo tengo es que el Congreso termine en una pelea sectorial, plata para educación, plata para salud, plata para agua, y no mire el conjunto, que es una divergencia regional enorme. Lo pusimos en el plan de desarrollo. Este país tiene unas divergencias regionales enormes. ¿Cómo los integramos? Y la geografía es un buen elemento para integrar. ¿Estará este tema central, sin duda, en la campaña? No he escuchado mucho a los candidatos profundizar en eso. Hay candidatos, bueno, el debate yo sí creo que va a estar, porque los gobernadores, me imagino yo, que no van a dejar pasar esta oportunidad, porque usted tiene que definir eso en un año. Yo creo que debe ser un tema de campaña y debería coger fuerza en la campaña. Y para mí es lo que es la oportunidad de este gobierno. Si a mí me dicen qué puede hacer este gobierno durante este año para terminar bien, yo digo meterse en serio en la discusión de ley de competencias, de tal manera que logremos romper esta brecha. Es que el plan de desarrollo de López, Alejandra, se llamaba para cerrar la brecha. Eso es 1974. Estamos celebrando 50 años. Sí. Y usted mira cualquier población del Pacífico y la compara con Medellín, Cali, Barranquilla. Diré, es inaceptable que sigamos teniendo una brecha tan grande. Entonces, la ley de competencia es una oportunidad absolutamente maravillosa para que este país discuta cómo reducimos las convergencias, cómo reducimos las divergencias que hay y cómo avanzamos hacia convergencia. Eso requeriría, obviamente, un gran director de orquesta. O un énfasis, digamos, entonces, ¿no? Ese es el reto que a mi modo de ver debería tener el gobierno. Ese debería ser el centro de atención del gobierno, porque como usted dice, pues yo pienso en un estadista como Carlos Lleras, que llegó al Estado y lo transformó. Yo creo que necesitamos una especie de concepción global del Estado que nos permite entender por qué mantenemos las distancias de una forma enorme. La pobreza, claro, yo puedo decir, es una maravilla pasar de 33 a 31% de pobres, pero seguimos con 16 millones de pobres. Y en pobreza extrema, 6 millones de personas. Entonces,
esos retos del país que pasan por la importancia de la convergencia regional, pues debería ser el tema de este gobierno, en esta etapa final. En esta etapa final, en este año que comienza, pero además tenemos volvamos un poquito al recuento, porque mañana hablaremos del tercer año. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Usted sí lo dividiría así, digamos, como hemos un poco visto el primer año, cómo arranca, el segundo, el tercero, cómo evaluaría hoy ese recorrido? Yo creo que el primer año fue de optimismo, pero el primer año de todos los gobiernos tiene el problema de que usted se encuentra lo que venía. con unas dinámicas anteriores. Yo creo que el segundo año, sobre todo en la distribución del presupuesto, y vuelvo a poner el ejemplo de agricultura, unos cambios muy importantes. Yo creo que el segundo año, el mensaje en el cambio de énfasis presupuestales fue muy poderoso. La economía, afortunadamente, no estamos a un ritmo de crecimiento medio, pero se sostiene. Si usted mira el 22, 23, 24 y 25, después de la pandemia, hemos crecido, el gobierno enfrentó una crisis fiscal enorme y yo creo que en esto el gobierno ha sido bastante cuidadoso. Es que nosotros llegamos con la pandemia fiscal, yo siempre dije en planeación, hoy seguimos en la pandemia fiscal. Es que la pandemia no se acabó. Una deuda enorme. Claro, primero la deuda, segundo el tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, tercero la opción tarifaria, o sea, uno entiende que durante la pandemia no se podían aumentar las tarifas de servicios públicos, el tema de concesiones viales, los carros no pasaban durante la pandemia, el gobierno tiene que responder por el riesgo de demanda. Entonces hubo unas situaciones muy complicadas que nos llevan a un punto muy difícil. En este momento tenemos 112 billones de pesos de servicio de deuda, solamente en interés 85 billones. Es que para que 85 billones a uno a veces le da pereza pensar en billones. 85 billones son 35 universidades nacionales. Imagínese. Eso es lo que valen solamente los intereses de la deuda. Un proyecto como el del Toyo, un montón de túneles y de puentes, ese proyecto vale 2.8 billones. Y tenemos solamente de pago de servicio de deuda, solamente por servicio de deuda, 85 billones. Y en total 112 billones de servicio de la deuda. Ese es un golpe fiscal brutal. Pero digamos, ya para despedirnos, en una frase, usted económicamente el país, Gustavo Petro va en camino a entregarlo en una situación crítica para quienes dicen no podemos invertir, estamos pasándola muy mal, o en una situación estable en términos económicos? Desde el punto de vista económico yo creo que vamos avanzando y que este gobierno ha demostrado con todas las tensiones, con todas las dificultades, que la empresa privada es importante. En el plan de desarrollo pusimos muchas de las afirmaciones de Mariana Mazzucato, que el presidente pues nos... Sí, que valora mucho. Es decir, el sector privado tiene que trabajar unido con el sector público. Por cada inversión pública hay 4 pesos de inversión privada. Ese es un tema que estuvo presente, que siempre ha estado presente. Y como digo, a pesar de todas las tensiones, yo creo que el país ha aprendido que aún un gobierno, llamémoslo así, más radical como el del presidente Petro, es un gobierno que ha respetado la inversión privada con todas las dificultades que esa atención del sector privado y obviamente la situación económica que es finalmente la que acompaña el día a día de los ciudadanos. Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional, aquí revisando el segundo año del gobierno de Gustavo Petro, una vez que nos acercamos al 7 de agosto, donde comenzará la recta final de este mandato, el primer mandato de izquierda en Colombia. Muy buenos días.